El día de hoy vamos a continuar con lo que quedó en la plática anterior sobre cómo lo van a tener que calcular si es que se los ponen en algún caso clínico. Por ejemplo, bueno, recordando, estábamos trabajando con la 2014, pero en que les había dicho que sí se había actualizado. Lo que sé es que se publicó hasta el 2015. Entonces, por eso pueden encontrarla entre 2014, pero su fecha de publicación en el diario oficial fue en el 2015. Entonces, sobre esa es con la que se basan para los planes de hidratación. En esta tablita podemos ver las tensiones arteriales. Puede ser que en un caso clínico les digan paciente de tantos años de edad, eh, de preferencia que esté entre el 1 o los 10 años, pueden percentilar la TA sistólica según la talla o percentilar la diastólica también según la talla. Por ejemplo, aquí tenemos en niñas, nosotros colocamos cuál es la edad, buscamos en qué percentil estamos, recordemos que el percentil 50 es el promedio y es como lo vamos a encontrar. Pero no les van a poner tablas de percentil, esto es más para que la conozcan, que se percentila según la talla, ya sea sistólica o diastólica. Y también hay una para niños. Que no cambia. Aquí está. Es, eh, eh, católica en base a la talla. ¿Pero qué les va a servir a ustedes para leer? Son estas fórmulas que son muy sencillas, pero las tienen que recordar. Van a tener que van a salvar medio. Sí, hicieron ahí. Dice un sí,
Una disculpa de que me sacó. Creo que ya me dejó entrar nuevamente. Entonces, continuamos. No se aprendan las teas y pero si es que les ponen una TA y no les suena que corresponde para la edad, en el percentil 50. Todo esto viene en la norma oficial. Ahora, sobre los planes de hidratación, estos son los que menciona. Aplica el diario oficial, no se está manejando pérdida, pero sí, sí nos alerta. Me volví a sacar, pero ya. Bueno, entonces eso solo fue parte de lo que les la vez pasada. Cuánta, ojos normales, boca húmeda, respiración, sed, elasticidad normal, pulso normal, llenado capilar de menos de 2 segundos y la fontanela normal. Esto en lactantes. Entonces no es necesario calcular el peso si es por la NOM, pero si es por la guía de práctica clínica, lo que les lleguen a preguntar, según porcentajes de pérdida de peso, pues fue como lo vimos ayer, con las reglas de tres. La otra tabla que presenta la norma oficial mexicana es continuación y aquí guíense así mucho por los signos y los datos de alarma. Igual, este viene siendo ya con un plan B, ya con deshidratación y choque, acuérdense de la C de choque, ya es un plan C. Inestable, que no responda, no pueda beber, pulso débil o ausente y llenado capilar más de 2 segundos. Al chaparrito. Ahora, vamos a entrar con el tema de enfermedades exantemáticas. Van a ver que no les van a aparecerlos en este rubro. Vienen con enfermedades como de vector, si ustedes los buscan en las guías de práctica clínica, pero pues nos van a dar manifestaciones cutáneas, entonces por eso las quise poner aquí. Entonces, me ayudan.
con el DEN eh, 1, 2 y 3 y el 4. Todos son por Aedes aegypti. Para que ustedes lo identifiquen, si les llegan a poner alguna imagen, son característicos de que tienen las patitas partes blancas. No sé si aquí alcancen a ver como unas pequeñas partes blancas en estas patitas a lo largo. Y acá también. Entonces, para que ustedes lo puedan identificar. Ahora, sobre la epidemiología. Van a haber 4 tipos y no quiere decir que si ya te dio en una ocasión, ya no te vuelva a dar. La realidad es que puedes tener la infección hasta en 4 ocasiones. Entonces, si le llegan a dio dengue en una ocasión, ¿te volver a dar? Sí, dependiendo. Se hace inmunidad contra el tipo que te da. Entonces, pues la probabilidad de infectarse, si estamos en un lugar endémico, de reinfectarse, perdón, sí está. Entonces, periodo de incubación de 3 a 10 días y factor de riesgo de gravedad es que la infección previa más bien, ¿qué nos puede decir que un paciente se va a poner grave? Que haya tenido una infección por dengue previa, con morbilidades, como alteraciones hematológicas o, o algo lento. El un tip que viene en la guía de práctica clínica, si la persona ha viajado en los últimos 14 días a áreas de transmisión de dengue calientes eh, y si ustedes lo encuentran en la ciudad con que aparentemente no tuvo ningún origen y que haya tenido al menos náusea, vómitos, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, fotofobia, exantema, odinofagia, conjuntivitis o leucopenia, si es que le hacen algún estudio de laboratorio o también trombocitopenia, puede ser un dato que nos sugiera que el paciente se pudo haber contagiado con dengue. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Dengue con datos de alarma, sin datos de alarma o grave, según la OMS. Sin datos de alarma, es una fiebre aguda de 2 a 7 días de inicio súbito y va a estar con al menos de los 2 síntomas que habíamos mencionado: náusea, vómitos, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, fotofobia, exantema, odinofagia, conjuntivitis y leucopenia o trombocitopenia, pero ese ya es más para datos de alarma. Con leucopenia, pero sin trombocitopenia, lo podemos dejar como un dengue sin datos de alarma. Ya con datos de alarma, con al menos uno de los siguientes síntomas, que es el dolor abdominal intenso, vómito, edema, hemorragia activa en mucosas, letargia, agitación, hepatomegalia de 2 centímetros, elevación del hematocrito y aquí sí, la trombocitopenia. Y el dengue grave, ya esté chocado el paciente por fuga plasmática, una hemorragia grave, hiponatremia, afección orgánica severa y ¿cómo lo van a ver? Cuando ya el órgano está afectado a nivel hepático, porque van a tener PFH y van a tener una AST mayor de 1000, puede haber encefalitis, miocarditis y nefritis. Realmente los pacientes con dengue grave a veces son muy difíciles de sacar de la terapia intensiva. Entonces hay que estar muy educados. Si tenemos algún dato de alarma, derivarlo a un hospital donde se le pueda dar la atención, si es que los tenemos en primer nivel. ¿Cómo podemos ver la erupción de el
Bueno, aquí sí está. No está aquí, está aquí, pero bueno. Y otro signo que podemos ver, igual en dengue, es la prueba de torniquete o rumpelet, así lo pueden llamar. Y aquí se le va a poner un manómetro para medir la tasa sistólica y diastólica durante 15 minutos y podemos ver las marcas. Si son más de 20 petequias en un círculo de 2.5 centímetros de diámetro, va a ser una prueba positiva. Es decir, ustedes van a ver las petequias y tienen un perímetro de un círculo de 2.5, algo así, bueno, correspondiente al tamaño del paciente, y si hay más de 20 petequias, aquí adentro es positivo, ¿vale? Son como los datos más que más pueden ser preguntables para ustedes en el examen. Eso nada más con dengue. Otro que también nos da lesiones dérmicas es la enfermedad de Kawasaki. Y este es un síndrome mucocutáneo linfonodular o una vasculitis de una causa desconocida. La verdad es que puede haber muchas causas, algunas inmunológicas, algunas infecciosas, y lo que le pueden preguntar cuál es la causa es algo multifactorial. Su afección va a afectar a todos los sistemas y va a haber una inflamación de las arterias. Si les dicen paciente de origen asiático o con ascendencia asiática, que ha tenido aparición de lesiones en piel de aparentemente origen vascular, probablemente pueda ser Kawasaki. ¿Cómo lo van a diagnosticar? Su clásico va a ser fiebre por más de 5 días o 4 días y los siguientes síntomas: conjuntivitis bilateral no exudativa, que quiere decir que los ojos se van a poner rojos, pero no va a tener descarga, como ojo lloroso o secreciones purulentas. Cambios orofaringeos, que pueden ver, la lengua en fresa, como lo podemos ver acá. También puede haber un eritema difuso en la mucosa orofaringea. Son manchitas rojas en toda la boca. Como si fueran parecidos aquí, lo pueden tener también en el paladar. Eritema y fisuras en los labios. En esta imagen, si uno se acerca, puede ver cómo se ve reseca la boca y muchas fisuras. Entonces, esos son como datos que nos pueden sugerir. Linfadenopatía cervical, más de 1.5 centímetros de diámetro unilateral. Entonces, a nivel cervical le van a encontrar un ganglio, o es lo que se puede sospechar, y si mide más de 1.5 centímetros de manera unilateral, como aquí lo vemos en el chaparrito, lo podemos sospechar. Exantema polimorfo, es decir, el exantema va a tener muchísimas formas, como lo vemos aquí. Se puede tener en mano, estar solamente en tronco, en tórax, o incluso abarcar el rostro, de todos los tamaños posibles. No es como que te digan que menos de 0.5 centímetros, no. Entonces puede estar. Cambios periféricos en las extremidades, puede haber eritema o edema en las palmas o en las plantas, y descamación periungual en fase subaguda. Bueno, eso es en cuestión del tiempo. Pero si ustedes ven los deditos de los niños, alrededor de la uña se empieza a descamar, como se ve aquí. Entonces, esta es la descamación periungual. Y las manos, tanto como los pies, pueden estar rojas. Y esto es lo de los ojitos, que van a tener conjuntivitis sin descarga. ¿Cuáles van a ser sus auxiliares diagnósticos? Los reactantes de fase aguda elevados, que es PCR y procalcitonina principalmente, que es lo que se puede medir. Pero pues lo que podemos encontrar en los hospitales a veces es PCR, la proca suele ser más cara, entonces hay que valorar el costo-beneficio. Y a todos se les tiene que hacer un electrocardiograma y un ecocardiograma bidimensional, porque la vasculitis puede afectar las arterias a nivel coronario, o nos puede crear aneurismas o alguna alteración vascular, y se tiene que diagnosticar. Entonces, si le dicen, ¿qué auxiliares diagnósticos vas a emplear en la enfermedad de Kawasaki? Un electrocardiograma y un ecocardiograma. Tratamiento, el de elección es la inmunoglobulina intravenosa. Su dosis es a 2 gramos por kilo, más ácido acetilsalicílico miligramos
por día. Por eso se dejan los dos, para que se acuerden. Pico. Corticoides, sí se pueden dar, pero pues aquí ya se clasifican. No creo que les pregunten la clasificación de Kobayashi, así se llama, que son todos nombres. Ay, otra vez. Bueno, entonces, también pueden utilizar corticoides si el paciente presenta alguna resistencia a la inmunoglobulina después de haber sido colocada vía intravenosa. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de esta patología? Afecciones cardiovasculares van a ser las más frecuentes. La más frecuente en cuestión de porcentaje es la miocarditis, después el derrame pericárdico y después los aneurismas coronarios o en rosario. Aquí lo pueden ver. Estos son los que son tipo rosario. Porque si lo vemos, aquí hay un aneurisma baja, aquí hay otro aneurisma. Algo así va tomando la forma. O aquí hay uno y hacia abajo hay otro. Entonces, así se puede ver si le hacen estudios al paciente. Y depende de dónde lo lean, se puede ver, bueno, esto es de la guía de práctica clínica y aquí vemos los porcentajes. Entonces, primero va a ser la miocarditis, después comparte los aneurismas de las coronarias con un 25, después la pericarditis en un 25 y otros aneurismas en un 2%. Entonces, este es para que si les preguntan por frecuencia, la miocarditis siempre va a ganar y después los aneurismas. Si lo leen de otras bibliografías, puede haber derrame, pero mejor quédense con el de la guía de práctica clínica. Primero, la miocarditis y después la pericarditis y aneurismas, como un empate. ¿Cuál es su epidemiología? Va a afectar a niños de 6 a 11 meses. En México, generalmente se presenta en menores de 5 años generalmente, más no los excluye, pero para fines de cenar, si les ponen un niño menor de 5 años que cursó con datos de fiebre y con más de los síntomas que ya comentamos, pues puede ser que sí te están dando ya un cuadro clínico de la enfermedad de Kawasaki, pero siempre hagan enfoque en la edad para las exantemáticas. Y este sí es un dato muy importante. La causa más común de cardiopatía adquirida en México, superando la fiebre reumática, va a ser la enfermedad de Kawasaki. ¿Qué quiere decir una cardiopatía adquirida? Algo que
obtiene tu cuerpo después de una enfermedad, es decir, sin necesidad de haber nacido con ella. Entonces, la miocarditis en este caso fue secundaria a la enfermedad de Kawasaki, es decir, la adquirió por la enfermedad de Kawasaki, más no nació de ella. Y bueno, aquí ya se repiten varios puntos de las guías y el diagnóstico pues se puede establecer con los datos clínicos. Ninguno es patognomónico para que no se casen en que si tiene descamación perungal o que puede tener lengua en fresa, no quiere decir que es exclusivo. Después, para pacientes con enfermedad de Kawasaki, pueden tener una anemia normocítica normocrómica y casi todos hay elevación de reactantes de fase aguda. Los que decía, la proteína C, la PCR, incluso la BCG, si es que se cuenta en el hospital, pero si todos están por fuera del percentil que les corresponde, lo pueden sospechar. Para el reconocimiento temprano de la enfermedad, es necesario que se haga de una manera eh, oportuna, no rápida, sino oportuna, para que se pueda administrar el ácido acetilsalicílico y la inmunoglobulina. Y con esto se puede reducir la presencia de aneurismas coronarios. Entonces, si les preguntan qué se busca disminuir ante la aplicación de tratamiento con ácido acetilsalicílico e inmunoglobulina, son los aneurismas coronarios, como un punto clave. Si hay resistencia al tratamiento, los corticosteroides. Y en caso de que se use metilprednisolona, son pulsos de 30 miligramos por kilo cada 24 horas hasta 3 días. Es la manera en que se lo van a usar. Entonces, aquí son prácticamente 3 dosis que se tienen que aprender. Inmunoglobulina es a 2 por kilo. Ácido salicílico es de 80 a 100 miligramos por kilo al día. Y la metilprednisolona, que sería el corticosteroide que se sugiere, va a ser a 30 miligramos por kilo cada 24 horas por 3 días. La otra, ahora sí, ya entro un poco más en exantemáticas, va a ser el eritema infeccioso. Va a ser causada por el parvovirus B19, parvovirus humano B19, y esta pertenece a la familia Parvopiridae, también llamada la quinta enfermedad. Va a estar en niños de 6 a 19 años, en edad geriátrica, pero pues ahí ya no entramos nosotros, en cuestiones de NAR, y el exantema lo va a tener en 3 etapas. Bueno, ahorita comentamos sobre la epidemiología. Va a ser por inhalación de aerosoles, transfusiones sanguíneas y de manera vertical, entonces congénita. Esos son los medios en los cuales se puede adquirir. La principal va a ser por aerosoles, es decir, gotitas de flush, ya sea al estornudar a alguien que tosa, entonces son como probabilidades de que uno se contagie. Ese tema es común en la infancia. Este va a estar de 6 a 19 años, pero también lo vamos a encontrar en niños de 1 a 4 años. Son como los dos picos, pero si les ponen un caso clínico y el niño está entre 6 y 19, es más común a esa edad. La clínica, en la primera etapa. La primera etapa, aquí el exantema va a ser eritematoso, va a estar en frente y mejillas. Y la mejilla abofetada. ¿Cómo vemos este chaparrito? Esto es abofetado, como se debe, bueno, como se ve aquí. No le va a doler, este, va a haber fiebre de manera local, bueno, aumento de la temperatura de la zona. Edema, sí, pero no es característico. Y palidez peribucal. Entonces, aquí nosotros vemos cómo está respetando mejillas, pero peribucal sí se alcanzan a ver una que otra lesión, pero no está marcando, no está tomando área peribucal.
Entonces, por eso dice que hay palidez. En la segunda etapa, aquí el exantema va a ser papular y se va a volver distal. Entonces, aquí ya vemos como región distal comienza a aparecer en este chaparrito. Va a ser simétrico en tronco y piernas y apariencia de encaje. Entonces, alejado, por así decirlo, para que aparezca encaje. Aquí si lo ven está confluente y aquí está con ciertos puntos de distancia. Entonces, por eso dicen que parece encaje. Y, y en la tercera etapa clínica, el exantema puede ser recurrente, semanas después de la exposición a la luz, calor o fiebre. Entonces, esas son las tres etapas por las cuales pasa. Diagnóstico. Siempre inicial va a ser clínico. Laboratorios, pacientes con anemia, trombocitopenia, leucopenia y neutropenias leves. Aquí, por ejemplo, podríamos ver a pacientes con dengue, con lesiones, pero acuérdense cómo es la lesión de los pacientes con dengue, que va a ser las manchas blancas en el mar rojo. Podemos ver que en el dengue va a haber trombocitopenia y leucopenia, pero aquí también va a haber neutropenias leves. Entonces, si nosotros nos fijamos en la clínica, más ubicamos una VH con diferentes alteraciones, pero sabemos hacia qué patología es característica, podemos hacer el diagnóstico. Y el confirmatorio va a ser por anticuerpos IgM, o sea, inmunocompetentes o PCRs en pacientes inmunocomprometidos. Entonces se puede hacer de las dos maneras, dependiendo del tipo de paciente. En aquel inmunocompetente le ponemos, bueno, le solicitamos IgM. Y en los inmunocomprometidos le pedimos una PCR para parvovirus humano B19. ¿Ok? Eh, para la IgM en pacientes inmunocompetentes va a estar elevada de 2 a 3 meses después de la infección aguda. Entonces, las podemos tener elevadas, sí, pero hay que checar también la clínica del paciente. El tratamiento. Bueno, antes del tratamiento. Si buscamos DNA viral en nuestros pacientes, podemos ver que pueden cursar también con una crisis aplásica transitoria o pacientes inmunocomprometidos con una afección crónica. ¿Qué quiere decir una crisis aplásica? Es decir, que las líneas celulares en su biometría hemática van a estar bajas. Entonces, no es normal que empiece con leucopenia, neutropenia, linfopenia, eh, trombocitopenia. Si están alteradas, algunos podrían pensar, puede estar cursando incluso con una leucemia. No necesariamente. Entonces, hay que checar el tiempo de evolución, la clínica del paciente y ver si después recupera. Entonces, si nada más fue de manera aguda, va a ser transitoria. Y también pueden estar en pacientes inmunocomprometidos, es decir, que ellos ya tienen el virus de una manera crónica. Estos pacientes no van a tener ni IgM ni EGG elevadas. En la mayoría de los pacientes con esta infección, pues la van a cursar de manera benigna y va a ser autolimitada sin necesidad de seguimiento. Es decir, aparece, desaparece y no hay necesidad de estarlo viendo en el médico. Tratamiento sintomático. Se va a autolimitar complicaciones, la anemia plástica, la que les comento que las líneas de celulares van a estar disminuidas, hidropsia fetal y artritis. Entonces, si alguien cursa con alguna complicación debido a que en pacientes sanos cursa de manera benigna, pues debemos de ver que no esté inmunocomprometido nuestro paciente o que no se trate de una embarazada. Sobre la escarlatina, esta va a ser una enfermedad exantemática eh, que se va a ubicar a nivel faríngeo o bueno, debida por un estreptococo, el beta hemolítico del grupo A, que va a producir, esto sí se los pueden preguntar, perdón, es una exotoxina pirógena y va a tener una composición en A, B, C y F. ¿Y quién lo va a generar?
estreptococos biógenes. Incubación de 1 a 7 días. Entonces son como puntos muy concretos para que no se llenen de más información de las antibióticas y la puedan identificar. Clínica. Súbita, fiebre de más de 39.5 al inicio. De 1 al segundo día va a tener una capa blanca en el dorso de la lengua. ¿Qué es esto? Subarral. 1 a 2 días. También va a haber papilas enrojecidas y después va a estar la lengua en fresa, ya sea blanca o surreal, como esta. Entonces, aquí están las papilas rojas, la lengua con la cubierta blanquecina y lo podemos ver así. O no necesariamente puede tenerlo blanquecino y nada más puede estar afroembozado, es decir, que están las papilas de color rojo y la lengua va a tener un cambio de coloración, no hacia blanco, sino entre rojo y rosa, como de color de la frambuesa. El signo de Pastia, este sí se los pueden preguntar. No muchos lo conocen, pero pues ustedes lo tienen que saber. ¿En qué consiste? Petequias lisianes en el área anticubital, ingle y axilas, es decir, zonas de roce y de fricción, que son estas líneas de Pastia. Aquí está antecubital y vemos estas líneas o trazos que se pueden dar en la escarlatina. El exantema va a ser papular con relieve y puede haber folículos pilosos en el centro, es que están alterosos, pero pues casi no se agarra o se toma el folículo piloso, pero sí es papular con relieve. ¿Cómo van a sentir la piel? Piel en lija o de gallina, porque cuando toma el folículo piloso, estos se elevan y la piel se va a sentir rasposa, por eso dicen en liga o de gallina. Y puede haber descamación como parte de la patología. Puede haber las manchas de Funchman y el triángulo de Philotop. El triángulo de Philotop, esto es lo que se va a respetar. Aquí se tiene el triángulo, entonces vamos a tener lesiones en mejilla, pero se va a respetar la periferia de la boca y la nariz. Y aquí está la piel en lija, cuando queda bien roja y áspera. Su epidemiología. La edad va a ser entre los 3 y los 15 años, su transmisión por secreciones respiratorias y su periodo de contagio son de 21 días sin tratamiento. Con tratamiento son 3 días. Incubación, 1 semana. Y de contagio, 21 días sin tratamiento y con tratamiento, 3 días. El diagnóstico, ¿cómo lo van a hacer? Se cultiva el exudado. Ese es el de elección. Cultivo de exudado faríngeo. Entonces se pide en cualquier hospital, en cualquier clínica, y si no lo tienen, se puede llevar a un particular. Otros estudios. Estos sí se los pueden decir. Si en el hospital no contamos con cultivos faríngeos, ¿qué otro estudio se le puede hacer? Anticuerpos antiestreptolicina O y antidesoxirribonucleasa B. ¿Cuándo más se pueden solicitar? Cuando se sospecha de alguna complicación inmunológica, es decir, por ejemplo, que el paciente tenga muchas infecciones de repetición con este patógeno. ¿Cuál va a ser su tratamiento? Ahora sí, es de las enfermedades que se pueden tratar con penicilina. Y esto nos ayuda a prevenir complicaciones. Le pueden dar penicilina B o, en su caso, amoxicilina por 10 días o penicilina G benzatínica en dosis única, ¿vale? Entonces, para que aquí sepan cuál es la que se puede dar. Si son alérgicos a la penicilina, le pueden dar alguna cefalosporina, clindamicina y eritromicina, dependiendo del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones que suelen tener ellos? Complicaciones tempranas, angina de Ludwig, por la zona de la infección. Se suelen hacer abscesos en cuello
y desviar la vía aérea, por eso la angina de Ludwig, sinusitis, etmoiditis, bronconeumonía y otitis media. Entonces, casi todas las complicaciones están del cuello a la cabeza. Y complicaciones tardías son las glomerulonefritis, la fiebre reumática, líneas de BU y Flavio Telog. Bueno, sí lo comentan. Entonces, eso sí se los preguntaron. Encontré que se los preguntaron en el ENARP 2022 para que se aprendan complicaciones tanto tempranas como tardías. Se deben de conocer ambas para poder instruir, ver tratamiento antimicrobiano, que lo terminen porque ellos empiezan a sentir bien y al mes regresan ya con glomerulonefritis. Entonces, a veces dicen, es que no me explicaron que me tenía que acabar el tratamiento. Entonces, a veces las personas no tienen un sentido común que les dice que si el médico te dice, tómatelo por 10 días, te lo tienes que tomar por 10 días. Y más porque son niños, entonces el encargado siempre todo esto lo debe de tratar con el papá. Ok. Ahora, si queremos ver exantemáticas en forma diferencial, podemos hablar de las principales diferenciales. Van a ser rubiola, sarampión y eritema infeccioso. Si les llegasen a poner algún caso clínico en inglés, apréndanse cómo comentarlas. Rubiola, si les ponen MERS, es la rubiola y el eritema infeccioso. Ese pues no hay tanto problema. ¿Cuál va a ser la etiología de la rubiola? Togavirida E. Del sarampión son para mioxovirida E y el eritema infeccioso es parvovirus B19. Los periodos de incubación pues, están dentro de los mismos rangos, solamente la rubiola tarda de 2 a 3 semanas y las otras dos de 1 a 3 semanas. Edad de predominio, esta sí cambia, rubéola de 5 a 9 años, sarampión de 1 a 4 y eritema infeccioso de 6 a 19. Datos clínicos pivote, más no patognomónicos. Entonces, si usted lo ve, lo puede sospechar. De la rubiola es que no estén vacunados, adenopatías dolorosas a nivel retroauricular y suboccipitales, manchas de von Heimer, esos son en la boca, y exantema rosado. Para el sarampión, también que no estén vacunados, que antes de que lleguen a una fase eruptiva van a empezar con tos, coriza, es decir, ojos llorosos y conjuntivitis. En la fase eruptiva ya va a haber un inicio en pabellón auricular y líneas de Stimson. Entonces, esos son como para que se aprendan de cada uno. Entonces, rubiola es von Heimer, sarampión es Stimson. Y si hablamos del eritema infeccioso, pues aquí el exantema va a ser facial, pero va a respetar el área peribucal. Va a estar el patrón de la mejilla abofetada. Va a haber un patrón de red o encaje, pero esto ya es en región distal del cuerpo. Y recurre con la luz solar, frío o al hacer presión en la piel. El diagnóstico para rubiola va a ser clínico y aislamiento viral o por IgM. De sarampión por IgM específicos y del tema infeccioso va a ser clínico o IgM específicos o por PCR. Tratamiento son prácticamente sintomáticos. Solamente el sarampión pues se le puede otorgar vitamina A y complicaciones en la rubiola congénita. Entonces nos lleva a malformaciones. Para el sarampión puede evolucionar a neumonía y el eritema infeccioso con una anemia plástica, muchas veces transitoria. Edades de presentación. Aquí ya se los resume esta tablita. ¿Cómo lo pueden observar? La rubiola de 5 a 9 años, sarampión de 1 a 4, varicela de 5 a 10, escarlatina de 3 a 15, exantema súbico de 3 a 11, perdón, de 7 a 13 meses, Kawasaki, menos de 5 años, el eritema infeccioso de 6 a 19 años, y la enfermedad de mano, pie, boca de 6 a 13 años, y la mononucleosis infecciosa de 2 a 3 años. Esto en países en vías de desarrollo. Y si ya son adolescentes y están en un país desarrollado, pues también se puede presentar en mononucleosis infecciosa. Estos pueden ser preguntas en ARM capciosas, pero que se las deben de saber.
¿Cuándo empezó la vacunación contra la rubiola? En el 98. ¿Y cuándo va a empezar los casos de sarampión? En invierno y primavera. Aquí, invierno y primavera. Ahora, si hablamos de la mononucleosis infecciosa, esta pues también es conocida como la enfermedad del beso, va a ser por Epstein-Barr, o le dicen herpes virus 4, y por citomegalovirus en un 7% de los casos. Va a tener una incubación de 30 a 50 días, o sea, hasta 6 semanas, y aquí va a estar por transmisión oral por la saliva. Entonces, como lo vimos en la pasada, ay, ¿dónde los puse? Aquí está. En países desarrollados va a estar presente en adolescentes la mononucleosis infecciosa. ¿Cuál va a ser su epidemiología? En edades tempranas, de 2 a 3 años. Y en países desarrollados va a ser en adolescentes. La inefectividad del virus puede permanecer en saliva hasta 6 meses. Entonces, uno infectado puede tener el virus 6 meses. Esta enfermedad se va a caracterizar por fiebre, linfadenopatía y faringitis. Va a ser su triada. Fiebre, linfadenopatía y faringitis. Va a estar en 98% de los casos. Si se los ponen pacientes de 14 años, quien presenta fiebre, linfadenopatía, faringitis, ya con la edad y con la triada pueden sospechar de una mononucleosis infecciosa. La clínica, fiebre, linfadenopatía, va a ser cervical, pero en la región posterior. Muchos dicen que, bueno, en realidad lo pueden encontrar en cualquier parte, pero bueno, para fines de sonar, lo pueden ubicar en región posterior y la faringitis. También puede haber hepatosplenomegalia, petequias y dolor abdominal, exantemas, puede estar del 3 al 15% de los casos y se va a asociar a la administración de antibióticos. Entonces, tomó estos medicamentos y aparte cursó con estos síntomas y tiene exantema, puede sospecharse de mononucleosis infecciosa. Diagnóstico. Criterios laboratoriales clásicos. Va a haber linfocitosis, presencia de linfocitos atípicos y serología positiva para Epstein-Barr. Confirmatorio, reacción de Poole-Borden con sensibilidad del 85% y especificidad del 100%. Este es para que se aprenda nada más el nombre. Paul Bunel es para mononucleosis infecciosa. ¿Cuáles van a ser los 3 criterios clásicos por laboratorio? Linfocitosis, linfocitos atípicos y la prueba de serología. Para el tratamiento, como el dengue, hidratación y paracetamol. Casos severos, edema laringio o dolor abdominal intenso. Cuando es así, se le puede dar algún esteroide o incluso aciclovir. Complicaciones, las menos frecuentes son alteraciones hematológicas, hasta en un 25 a 50% de los casos. Puede haber anemia hemolítica, trombocitopenia y púrpura. Otras hepatitis, pues pueden cursar como ictéricas en el 5%, neurológicas o alteraciones neurológicas en el 1 al 5%, puede haber parálisis facial y ruptura esplénica. Entonces, ruptura esplénica no es tan común y tampoco obstrucción de la vía aérea, pero sí pueden estar ictéricos los pacientes. A mí, esto es lo de los antibióticos. Muchas veces se les asocia con el uso de amoxicilina o ampicilina y en el 80% a los 100 va a presentar un exantema generalizado, como lo vemos acá. Se parece mucho al exantema de dengue, pero pues aquí hay que hacer mucho hincapié en en los datos clínicos. Por ejemplo, dengue no cursaría con faringitis ni linfadenopatía, pero sí puede cursar con este tipo de exantema más la fiebre. Entonces, siempre hay que discriminar bien en cuestión de la historia clínica y con eso pues nos podemos ubicar, también con la edad del paciente.
La parotiditis. Estas sí las preguntan, más sus complicaciones de la misma y de por qué la presenta el paciente. Epidemiología va a ser incubación de 14 a 24 días. Puede estar o casi siempre está en pacientes no vacunados. Va a aumentar su incidencia al final del invierno y en primavera. En muchos pacientes son asintomáticos. ¿Cuál va a ser el dato que les haga sospechar que se trata de un paciente con parotiditis? Aquel que haya cursado con orquitis. Y aparentemente es en aquellos menores de 10 años quien lo presenta con mayor frecuencia, porque les van a decir, es que mi hijo refiere dolor en la entrepierna, no está vacunado y tiene 7 años. Entonces, puede ser una parotiditis ya con presencia de orquitis. Y miren, 4 o 5 casos van a presentar la orquitis. Entonces, sí es algo que sucede y que se presenta en los pacientes. ¿Cuál va a ser la clínica? Va a haber una inflamación bilateral de las glándulas parótidas con fiebre, como lo vemos aquí. Después va a haber inflamación de otras glándulas, orquitis, mastitis, tiroiditis, pancreatitis o incluso oforitis. Pero para fines de terminar, el que más se ha encontrado es orquitis. El diagnóstico va a ser algo clínico, con datos epidemiológicos y confirmatorios. Aquí sí ya va a haber cuadruplicación, perdón. Entonces los basales van a estar 4 veces más elevados de anticuerpos de IgM específica, se pide una ELISA o un PCR, ya sea en saliva, en orina, en faringe o en líquido cefalorraquídeo. La realidad pues, es que solamente si la clínica falla es cuando lo sospechan y lo solicitan. Entonces, si ven a un niño inflamado, ya sea de manera unilateral o bilateral, en parótidas, no vacunado, con dolor en entrepierna, pues ya la clínica les está diciendo cuál es el diagnóstico, sin necesidad de un diagnóstico confirmatorio, porque a veces no hay estos estudios en los pueblitos o en sus centros de salud. ¿Cuáles van a ser los síntomas de la arquitis? Va a estar en el cuarto o al séptimo día después de que inició la parotiditis. Y se puede resolver la orquitis de manera espontánea de 3 a 7 días. Tratamiento sintomático con AINES. Y si hay orquitis, se le puede poner un suspensorio al paciente y desinflamación con hielo. Complicaciones, la más frecuente es la orquitis y después la oforitis. Entonces, orquitis o oforitis, según si sea hombre o mujer. Y la más grave es la meningitis, que no es la más frecuente, pero sí la más grave. En la orquitis, las medidas generales, porque eso sí se les van a pasar, medidas generales para el seguimiento con paciente con orquitis de este caso, va a ser reposo de la actividad física de 1 a 2 semanas, elevación excretal de 1 a 2 semanas y hielo con compresa fría de 3 veces al día, de 3 a 5 días. No hay algún antibiótico específico y la vacunación, siempre es ideal para evitar la propagación de dicho patógeno. Ahora, aquí tampoco entra dentro de una infecciosa, pero sí nos puede dar lesiones en piel. Y de estas lesiones, vamos a ver que es una vasculitis, la púrpura de Noschlein, está difícil de pronunciar. Es una vasculitis no granulomatosa de elementos pequeños, mediana y va a estar inmunológicamente mediada por IgA y va a estar autolimitada. Aquí va a ser una púrpura palpable, no trombocitopénica en el 70% de los casos. Los demás casos sí tienen alteraciones trombocitopénicas. Pueden tener manifestaciones articulares, gastrointestinales o renales y renales. Entonces puede estar en cualquier caso.
Aquí esta púrpura es palpable y las petequias en extremidades inferiores son, bueno, van a estar y tiene que estar al menos alguno de los siguientes datos presente, ya sea dolor abdominal, hasta en el 85% de los casos, artritis o artralgia y daño renal. ¿Cómo lo van a diagnosticar? Porque puede haber proteinuria o hematuria. Hallazgos histológicos. Si es que se indica la biopsia, pero pues casi nunca se indica. En el riñón, glomerulonefritis proliferativa con depósitos de IgA y en piel, vasculitis leucocistoclásica con depósitos de IgA. Entonces, su lesión va a ser por depósitos de IgA. Auxiliares. El auxiliar más útil en el diagnóstico son los niveles de IgA y pueden estar elevados hasta en el 50% de los casos. También puede haber hematuria aislada y proteinuria. Y aquí pues se tiene que vigilar la función renal. Tratamiento es sintomático, ya sea por molestias articulares o dolor abdominal leve y sea tratamiento con AINES. Cuando hay algún dato de severidad, se puede dar dolor abdominal severo, afectación a nivel del sistema nervioso testicular o hemorragia por pulmonar. Y cuando hay datos de severidad, se puede indicar el uso de glucocorticoides. Aquí está. Complicaciones nefrótico. Y puede ocasionar daño renal, y aquí va a haber glomerulonefritis proliferativa con depósitos mesangiales de IgA. Esto no es necesario que se sepan su fisiopatología, pero sí que se aprendan cuál va a ser la complicación de la púrpura de Schnorchling, porque sí es una pregunta que puede venir en su NAR. Y el riesgo de complicación renal para avanzar a insuficiencia renal es solo del 1%, pues sí hay niños que evolucionan en enfermedad renal. Lo más común va a ser de 3 a 8 años y va a ser más común en niños. Entonces, si se dan cuenta, las lesiones están en extremidades y aquí en esta, no sé si alcancen a ver, pero no se ven planas las lesiones, se ven ligeramente levantadas. A eso se refiere que tiene relieve, para que pues ustedes sepan que si las lesiones tienen relieve, más las características del paciente, puede cursar con este tipo de púrpura. El pronóstico pues es bastante bueno, porque da una recuperación completa y se suele presentar sin secuelas en el 94% de los niños y 80% de los adultos, entonces tiene mejor pronóstico en niños. Ahora, si hablamos de roceola, es lo mismo que si hablábamos de exantema súbito. De estas patologías, vamos a ver, bueno, que es lo mismo, y es una enfermedad infecciosa que se va a deber por el tipo herpes humano 6 y 7. Va a ser de la familia Herpesviridae y generalmente se transmite por secreciones respiratorias. Aquí se le dice la sexta enfermedad, ¿vale? Y lo pueden recordar por el tipo de virus herpes que lo hace, el 6. Entonces el 6 y nos da la sexta enfermedad. Epidemiología. Va a estar en el 50-60% de los niños menores de 12 años, perdón, de 12 meses, y en el 95% de menores de 3 años, incubación de 3 a 15 días y su transmisión va a ser durante el periodo febril y una semana antes de iniciar con la fiebre. No tiene alguna preferencia por hombre, mujer o si está en alguna etapa estacional del año. ¿Cuál va a ser la clínica? Que el paciente va a estar febril, más de 40 grados, va a ser de una aparición muy rápida o abrupta y se va a quitar en 2 o 4 días. Y también debido a la temperatura, estos niños pueden cursar con crisis convulsivas, pero son febriles, es decir, asociadas a la temperatura. ¿Quiénes más pueden cursar con crisis febriles? No solamente por las alzas térmicas, si es que les llegan a mencionar en sus casos clínicos que los pacientes tienen, ¿cómo decirlo? Antecedentes familiares, por ejemplo, de que los papás también hayan tenido fiebre
cuando eran niños o de adultos y también hayan tenido crisis convulsivas. Entonces, ya puede ser por la patología o puede ser por el antecedente familiar. ¿Cuál es el periodo exantemático? Ya hablamos del periodo febril. Ahora del exantemático, vamos a ver que van a cursar con maculopápulas rosadas de 2 a 3 milímetros, con tendencia centrífuga, es decir, del centro hacia afuera, y van a estar en tronco, cuello y cara y extremidades. En el ENAR va a ser forma de almendra. Entonces, no sé si alcancen a ver, pero una almendra puede tener esta forma. Si nosotros nos acercáramos más en la imagen, esta forma estaría en las diferentes lesiones. El diagnóstico va a ser clínico y a veces pueden ser útiles el cultivo de células mononucleares, pero pues la verdad pocos hospitales lo van a tener. Datos clave: fiebre que va a desaparecer cuando hay exantema. Se debe de sospechar en lactantes o preescolares con convulsiones febriles, incluso si no hay exantema, porque este puede aparecer después. Y aquí, como lo hicimos, va a haber máculas eritematosas en forma de almendra que se van a ir a tronco, cara y cuello de extremidades superiores. También va a estar con las mismas pápulas en paladar blando, perdón, o en la úvula. Y son estas manchitas que vemos en paladar. Y son manchas de Nagayama. Eso también se nos pueden preguntar. Entonces, lo que son las exantemáticas tienen muchos signos propios de cada uno, para que se los aprendan, porque eso sí, el nombre del signo asociado a cuál patología. Y pues estas lesiones pueden aparecer cuando ya está la fiebre. Esta enfermedad se va a autolimitar y no requiere algún tratamiento antiviral, entonces todo sintomático. Si tiene fiebre, se controla la temperatura nada más, ya sea con paracetamol. La principal morbilidad está asociada con roceola, son las crisis convulsivas, si es que no se controlan a pesar de la fiebre. Ahora, este fue roceola, este es rubeola, muy similares, pero pues completamente diferentes. Esta es causada por el virus de la rubiola, que es un ARN virus de que pertenece a los togavirus del género rubivirus. Y el exantema va a estar en el 50% de los infectados en el periodo de incubación, que puede estar de 14 a 23 días. ¿Cuál va a ser su epidemiología? Su principal medio de infección son las secreciones nasofaringeas de alguien infectado. ¿Y en quién lo van a sospechar? En no vacunados. Si no han sido vacunados, la infección va a aparecer entre los 5 y 9 años. Entonces, este es su rango de edad. En México, el promedio son los 8 años. Y los brotes estacionales van a ser en primavera. Y las epidemias cada 3 a 8 años. Entonces, la rubiola sí ha estado presente en México. Clínica. Van a haber adenopatías retroauriculares dolorosas. Ese es el signo de Teodoro. Aquí, adenopatías, no sé si las alcancen a ver. Uno, dos. Son retroauriculares y son dolorosas. Y este signo de Teodoro. Va a haber un exantema rosado, pruriginoso. Aquí los niños también pueden tener huellas de rascado por lo mismo, de que tienen mucha comezón. Va a estar en cara y tronco y va a aparecer cefalocaudal. No va a dejar manchas y rara vez muestra descamación. Las manchas de Formiche también van a estar. Son máculas puntiformes y petequiales en el paladar blando. Entonces, esta enfermedad tiene dos signos, el de Theodore y el de Forchiger. Las personas infectadas pueden transmitir el virus 7 días antes y 7 después. Lo contamos desde la aparición del exantema.
El diagnóstico, el de elección es el clínico. En embarazadas se piden anticuerpos de IgM para rubiola o la PCR. Y el confirmatorio va a ser el cultivo del virus de anticuerpos IgM contra rubiola y con ELISA. Y la confirmación va a ser con ELISA. La OMS, pues recomienda el diagnóstico con ELISA cuando hay anticuerpos IgM específicos del virus. Y esto solo si se tiene la posibilidad. El tratamiento para la rubiola es también sintomático y en el 80% de los casos es mal diagnosticado como sarampión o escarlatina y se le dan medicamentos que no son necesarios. Complicaciones, artritis. Esta va a ser la más frecuente y afecta articulaciones del metacarpo, es decir, el mano primeramente, rodillas, tobillos y muñecas. Y tiene una duración desde 10 hasta un mes y se resuelve sin secuelas. Entonces, artritis es transitoria. Sobre la encefalitis, lo van a presentar en un 1 de 6,000 casos y su mortalidad va hasta el 20%. Trombocitopenia sí puede estar más en los niños. Y la orquitis va a aparecer de 3 a 4 días después del exantema, aunque la rubiola no es tan característica como en la parotitis. Sobre el sarampión, esta enfermedad exantemática es muy contagiosa. Pertenece a los virus de los Paramyxoviridae y su medio de transmisión también es por flush o gotas al toser y su incubación es de 10 días. Aquí lo vamos a dividir su diagnóstico de manera clínica por diferentes fases. La preeruptiva son 6 días y aquí va a haber fiebre, malestar general, malestar ocular, conjuntivitis epífora y tos. Lo principal que van a ver aquí son alteraciones oculares, conjuntivitis epífora, más la tos. Y ya en la fase eruptiva, que va a haber examen ocular y va a iniciar a nivel retroauricular en cara, tórax y abdomen. Y va a ser cefalocaudal. Aquí sí van a ver varios signos, que son las líneas de Stimson, zonas hemorrágicas en el paladar anterior, perdón, en el párpado anterior del paladar. Estos, aquí abajito. Las manchas de Kopling, que estas suelen ser las más conocidas en el sarampión, son puntos blancos de 1 a 2 milímetros que van a rodear la zona enrojecida de la cara interna de las mejillas o carrizos. Está. Y las manchas de Hermann, que son puntos blancos en faringe o amígdalas. A veces pensamos que son como ulceraciones, pero la verdad es que si la unamos a un exantema en todo el cuerpo, podemos pensar que es un niño con sarampión. Entonces, aquí también sabemos se ve el exantema en región retroauricular. Tratamiento: líquidos, sintomático paracetamol y vitamina A. Se comenta que reduce su gravedad, entonces sí se puede dar en los pacientes pediátricos. Dos aplicaciones de vitamina oral. En menores de 6 meses van a ser 50,000 unidades y de 6 a 11 meses 100,000 unidades y más de 12 meses 200,000 unidades. Las complicaciones van a ser neumonía, la mencionan como de células gigantes o de Hansen hasta un 80% de los casos y complicación más grave es encefalitis desmielizante y va a aparecer hasta 5 días después del inicio del cuadro. Algo que sí menciona la guía de práctica clínica y que se lo recomienda es que la vitamina A ha disminuido la mortalidad en menores de 2 años hasta un 83%. Criterios de envío: va a ser menores de 1 año, mayores de 1 año con complicaciones, desnutrición grado 3 y pacientes con VIH. Entonces, si alguno de sus pacientes tiene esto y está en un primer nivel, hay que derivarlo.
Ahora, sobre la varicela, que este sí es algo frecuente en los niños mexicanos, pese a que ya hay vacuna, se va a mencionar que la entidad es de origen viral, va a haber fiebre y exantema cutáneo generalizado, altamente infectocontagiosa, entonces es muy fácil que los niños se contagien, y su única fuente de transmisión somos los humanos. Va a estar por el virus de varicela zoster o virus humano 3. Su epidemiología va a estar en menos de 10 años, hasta el 90% de los casos. Su incubación va a ser de 14 a 21 días, su transmisión va a ser por vesículas o secreciones respiratorias. Su clínica, su exantema es de distribución centímetra, es decir, va a empezar en cuero cabelludo, cara, y después de ahí va a emigrar a tronco. Entonces es céfalo-caudal. Va a haber, y aquí va a haber un patrón que es en cielo estrellado, es decir, que puedes ver todas las lesiones juntas, pápulas, vesículas y costras, en los otros no. Pero aquí podemos ver un niño con costras, costra, pápula y aquí pareciera una vesícula. Pero pues se tiene todo junto y es muy pruriginoso, entonces los niños se rascan muchísimo. Y aquí como describen las vesículas, como gotas de lluvia sobre un halo eritematoso, gotas de rocío sobre un pétalo de rosa. Entonces aquí no alcanzo a ver alguna, a menos aquí que se puede ver un puntito rojo en el centro y lo demás es rosita. Las cotras van a desaparecer de 1 a 3 semanas y dejan manchas hipocrómicas, no hipocrómicas, hipocrómicas. Aquí, ¿cuándo son contagiosas? Van a ser 2 días antes de la aparición del exantema, hasta que haya lesiones en fase de cicatriz y sin que aparezcan lesiones nuevas por más de 24 horas, lo cual va a ser de 4 a 7 días después del inicio del exantema. Entonces, durante esos 7 días, el paciente puede ser contagioso. Y pues aquí van a estar todos los estados. Lo que no les mencioné es que también puede haber costras. Entonces va a ser pápulas, vesículas, pústulas y costras. Las costras van a desaparecer de 1 a 3 semanas y van a dejar una base rosa ligeramente deprimida. Pero pues como cualquier herida después de que erupciona algo en la piel. Cuando el virus se reactiva, produce el herpes zóster y ocurre del 10 al 20% de los infectados por varicela. Entonces, ya teniendo varicela, ya tenemos herpes zóster en nuestro cuerpo. El, Ujú. El diagnóstico va a ser por clínica y antecedentes de exposición en las últimas 2 semanas. Se puede hacer el diagnóstico que les dicen, ay, es que un compañero del kinder fue y tenía muchos granitos y después mi hijo empezó. Bueno, pues ahí probablemente se ha contagiado en la escuela. También se puede hacer confirmación por laboratorio, por un cultivo viral, ya sea por serologías de IgM o IgG contra la varicela, una PCR también contra el mismo. Aquí, ¿qué test puede ser útil para el diagnóstico de varicela? Es el test de Zank. Entonces, esto sí luego lo suelen preguntar. Test de Zank. El diagnóstico de la varicela, pues es clínico prácticamente, porque no se describe alguna otra enfermedad que tenga todos los tipos de lesiones en un solo episodio en todo el cuerpo. Eh, a veces sí se necesitan estudios complementarios, pero en aquellos pacientes que son inmunocomprometidos. Y los estudios de laboratorio confirmatorio van a ser los anticuerpos fluorescentes, los de reacción en cadena de polimerasa y el cultivo viral. Y el más sensible y específico es la reacción en cadena de polimerasa. Vas a ver si en realidad o no le dio el virus, pero pues con la clínica ya sabemos qué es lo que tiene. Y continuando con esta patología, el tratamiento, eh, cuando no hay riesgo de complicaciones, es sintomático, solo paracetamol. Más que o refrescantes para la piel, pero pues es sintomático. Y cuando hay riesgo de complicaciones, es decir, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, se sugiere dar aciclovir vía oral.
Indicaciones específicas para la inmunoglobulina profiláctica si tiene menos de 96 horas de exposición. Si te puedes vacunar si apenas tienes 96 horas de que te expusiste. Que viene siendo 96 entre 20. 4 días tienes. Entonces, si tú te vas con tu primo y tenía varicela, tienes 4 días para ponerte la inmunoglobulina y no generar lesiones en la piel. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de la inmunoglobulina? Recién nacido que esto sí se los van a preguntar porque pues ya hay inmunoglobulina para esta patología que sí suele presentarse en pacientes pediátricos. Van a ser recién nacidos que haya adquirido la varicela 5 días antes o 2 días después del parto. Niños expuestos menos de 28 semanas de edad gestacional, es decir, por ejemplo, la mamá tenía varicela, no avisó, también no hacía algo eruptivo y contagia a sus bebés cuando están en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Eh, y esos pues son niños expuestos al patógeno y ellos sí tienen que pasar a que se les va a colocar la inmunoglobulina. Entonces, aquellos expuestos por el término de más de 28 semanas, cuyas madres no tienen antecedentes de varicela o son solo negativos, inmunocomprometidos expuestos, adolescentes o adultos susceptibles, mujeres embarazadas susceptibles, es decir, susceptible quiere decir que tienen riesgo de que les suceda porque no les ha sucedido antes. Personas con exposición significativa, un compañero de casa, por más de 1 hora su contacto, en el hospital contacto de 2 a 4 camas del mismo cuarto o camas adyacentes con el mismo pasillo del hospital, contacto prolongado cara a cara con un sujeto infectado. Entonces, son varios datos que hay que tomar en cuenta, tanto para el hogar como en el hospital. ¿Quiénes van a tener más riesgo? Extremos, mayores de 15, menores de 1 año, inmunocomprometidos, embarazadas, desnutridos y uso crónico de salicilatos. Cutáneo, puede haber impétigo. Eh, Suele estar frecuente en niños inmunocompetentes. Y aquí pues le puedes poner mupirocina. Neurológicos, puede haber ataxias, síndrome de Rey, encefalitis y meningitis. Y oculares, exantema periocular y necrosis de retina. Pues sí, hay mucho riesgo para estos pacientes. La causa más frecuente de muerte en adultos es la neumonía viral primaria y en niños es la encefalitis por herpes. Aquí está. Las complicaciones sépticas y una mortalidad de 2 hasta por cada 100,000 y van a aumentar en niños desnutridos, en niños inmunodeficientes y ellos van a fallecer o van a tener complicaciones hasta el 25%. Cuando se habla del personal de salud que haya estado expuesto a estos chaparritos infectados, eh, si ya tienen 2 vacunas contra la varicela, se debe de observar de 10 a 21 días y solo en caso de que presenten lesiones serán suspendidas sus actividades. Entonces, pues nada más es observación los primeros días. Si ya tienen vacuna de la varicela, se les deberá administrar la inmunoglobulina específica contra la varicela hasta 96 horas post exposición. Y después de esto se pondrá la vacuna contra la varicela a los 5 días post exposición. Mm, y ese también. Los que no tengan vacunas y no tienen antecedente de inmunidad contra la varicela serán suspendidos por 21 días. ¿Y cuándo derivar al segundo nivel? Cuando el paciente esté deshidratado, cuando no quiera comer, cuando la fiebre esté de más de 5 días, cuando hay un exantema baciliforme de más de 1 semana de evolución, alteraciones del estado de alerta, enfermedades agregadas, ya que pueden tener cardiopatías, enfermedad pulmonar crónica y epilepsia. Y así como factores de riesgo para inmunocompromiso. Algo que sí mencionaba curioso es que la mayoría de las hospitalizaciones son por infecciones bacterianas, no tanto por la infección por varicela, sino porque se sobreinfectó el paciente. Y eso pues habla sobre las exantemáticas. No sé si tengan alguna duda sobre exantemáticas.
No, doctora, muy bien resumido, la verdad. Bueno, espero que les sirvan las tablitas. Y pues está en base a las guías de práctica clínica. Si quieren que abarquemos algún punto más de alguna en específico, pues me pueden decir. Pero pues yo creo que así les va a servir más para su propio honor. Sí, doctora, muchas gracias. Vale, entonces no sé si mañana puedan para seguir con los temas, porque todavía faltan bastantes. ¿Sería en la tarde noche, doctora? Sí, Ah, sí, sí, estaría excelente. no, no, sería en la mañana, Sí, en la sería mañana, como a por las, favor. ok, el domingo sí se los podría dar temprano, como a las 7, como a las 8. Sí, perfecto. Vale, entonces mañana los veo a las 8 de la mañana y seguiríamos con, ay, es que no me acuerdo que les pedían de neumonía, déjenles digo. Mm, mm. Pues abarcamos neumonías virales y bacterianas en pediatría, Sí, doctora. ¿vale? Entonces los veo mañana temprano. Disculpe, doctora, yo tengo una pregunta, pero no es relacionado con lo de ahorita. Lo que pasa es que ayer la verdad no me pude conectar, pero creo que ayer vieron EDAS Ajá, enfermedad de aguda. y esto quedó grabado para buscarlo ahorita en donde dicen que lo suben. Sí quedó grabado, solamente es que tuve problemas porque fue muy larga esa clase. Entonces, déjame ver si se terminó de subir. Si no, veo si la puedo partir y, y subírselas. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, si no hay otra duda, entonces nos vemos mañana. Bonita noche, doctora, muchas gracias. Gracias por su paciencia. Gracias, buenas noches. Aquí alguien pidió las diapositivas de este tema o de cuál tema. Rafael Osorio. Mm, Sí, creo que también las puedo subir ahí al Drive y de ahí pues ya lo pueden leer. En un ratito más se las subo. Entonces nos vemos mañana. Que descansen.